Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Porque el Señor Jesús, para ir trayendo una secuencia de enseñanzas, dice que primero se apareció a Cefas, y enseñamos que Cefas es la figura del carácter. Vaya pasándose usted solito el autoexamen, pues dice la Biblia: examínese cada quien. Asimismo, aquí no se vale que examines a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tu hijo, ni a tu hija, ni al pastor, ni a nadie más que a ti mismo. Entonces mire dónde debe de verse Jesús en ti, gracias hijo, y en mí. Número uno, en Cefas. Jesús se tiene que marcar en tu carácter, manso y humilde de corazón. Dice la Biblia que se apareció a los 12, que nos habla del gobierno de Dios en medio de cada uno de nosotros. Se apareció a más de 500 hermanos. Esto lo dejamos en stand-by, pero dentro de la secuencia de la enseñanza, usted ya sabe que los 500 hermanos tipifican el alma. Solo se la voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque esta enseñanza de los 500 me lleva por lo menos otras 4 enseñanzas para poder aterrizar en los 500 a la vez. Por eso es que lo dejo de último. Alma, carácter, sujeción. Cada uno examínese si el Señor Jesús ya aparece en estos aspectos en su vida. O en mi vida, pues cada uno nos examinamos. En el alma, es decir, en los sentimientos. Si Jesús se aparece a Jacobo, que es figura de la familia, mire dónde debe de estar el Señor Jesús manifiesto en cada una de nuestras vidas, porque esto es para cada uno de nosotros. En la familia, mire, después se le apareció a todos los apóstoles, que es figura del ministerio, aunque ahí encaja también el número 12, pues 12 son el número de los apóstoles. Y nos hablan de un gobierno de Dios dentro de la obra. Fíjese que, a ver, ¿cómo trato de señalar esto de la sujeción del gobierno y del ministerio? Hace unos días viajé fuera del país, ¿verdad? Y mire lo interesante de esto. Cuando uno sale de estas 4 paredes, para aquellos que servimos dentro de la casa de Dios y tenemos autoridad de gobierno dentro de la iglesia, pastor, ayudas, ancianos, etcétera, de alguna manera tenemos un privilegio por parte de Dios en términos de que somos autoridad en medio del entorno. Pero cuando abandonamos estas cuatro paredes y viajamos para casa o para el restaurante, si usted después de aquí se va a ir a almorzar, ahí invita, no se olvide. Pero viajé fuera del país, y cuando tú viajas como un simple connacional guatemalteco. Y como derivado de eso, todo lo que realizas fuera del ministerio cae en el plano de lo natural, relacional, como un ciudadano. Tanto así que cuando tú vas, por ejemplo, a un restaurante, tú quisieras que en el restaurante, voy a hablar por Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Usted quisiera que en el restaurante todos los meseros y meseras, ¿qué quiere usted? ¿En qué le servimos? Porque probablemente en su casa así sea, y para los que somos autoridad, muy probablemente sea así en aquellos lugares donde llegamos. Pero muchas veces tenemos que identificar que fuera de la atribución ministerial sacerdotal, que lo entendemos como pueblo de Dios, debe de haber también una relación para con la multitud, es decir, para con los que no son cristianos. Y muchas veces ahí es donde nosotros los pastores claveamos, porque esperamos que todo el mundo afuera. Si usted va a hacer una gestión a finanzas y encuentra usted 30 personas, yo estoy seguro que si aquí hay 30 personas esperando recibir almuerzo haciendo cola,
y llega uno así de pastor, me agarran de la mano y me llevan hasta adelante. No, denle al pastor. Eso no es así. Eso se lo digo por el trato de amor que hay. Porque no, en esta casa no es una exigencia, jamás lo ha sido. Pero el trato de amor es: no, pastor, véngase, por favor. ¿Cómo va a ser usted cola? El gobierno de Dios en el corazón de uno. Pero si me voy al banco a hacer un trámite porque quiero cambiar el número de PIN, ¿verdad? Y hay una cola de 30, usted se para hasta atrás, se empieza a desesperar, porque siempre le han dado preeminencia en todo. Entonces, llegar hasta la ventanilla en un lugar número 30 para que le digan trajo su DPI, no, vaya a traerlo y hace cola de nuevo. Tiene que tener usted el carácter bien. Se tiene que mostrar Jesús en su carácter, porque yo le garantizo que en ese momento usted se pone verde y no es usted. Entonces es allí, en esos momentos, donde el 12 y el a todos debe de aparecer en tu corazón, para mostrar que verdaderamente eres una hija de Dios, que tiene el temple y el carácter de Cristo Jesús. Suena bien fácil, ¿verdad? Pero es bien difícil de cumplir. Ahí va usted a media calzada San Juan, calzada Roosevelt, o viene de Villacanales y Villanueva, y hoy que hay ahí un hoyo y tiene que ir a dar la vuelta hasta el otro lado. Usted espera que todo lo dejen pasar. Hasta el policía lo para. Hágase un lado y saque sus papeles y saque su licencia, y quiero ver por qué usted viene tan urgido. Es que soy pastor. No me importa, usted es ciudadano guatemalteco. Ahí se tuesta el carácter. No, que cómo es posible, que usted no sabe, que usted debiera de saber que el gobierno. Póngale pausa. Usted aquí afuera es un simple mortal. En su iglesia tal vez los hermanos por amor se extienden, pero aquí usted es cualquiera. Y en ese usted es cualquiera viene el calentón del carácter, y entonces es donde se tiene que aprender a aparecer los 12. Es ahí, en el momento de que ya hizo cola 30, y cuando llega le dicen: ¿qué necesita? Quiero renovar algo. Trajo su DPI, ay, lo dejé en el carro, vaya a traerlo, y hace cola otra vez. Ay, que Dios le bendiga. Muchas gracias por la oportunidad de ir hasta mi carro, regresar y permitirme hacer cola de nuevo. Usted no dice así. Es una lata. Es como que es el Chavo del 8, hermano. ¿Dónde es el carácter de Cristo? Lo mismo sucede en la congregación. Y uno de los lugares donde el carácter del Señor Jesús debe demostrarse, amados hermanos servidores, diáconos, ancianos, servidores, pastor Byron, pastora Lisette, todos. Un lugar donde se tiene que manifestar contimaz, diría el apóstol, el carácter de Cristo. Ese es el momento relacional en medio de los hermanos. Mire, no me vaya a decir nombres, y no quiero que usted me vaya a decir nada. Solo levánteme su mano. Solo necesito que me haga así y yo me doy por bien servido. ¿Cuántos hemos recibido un trato recio por parte de algún servidor dentro de la casa? Levántenlas. No le voy a preguntar quién. Yo solo quiero saber a quiénes les han tratado de una manera recia en medio de la congregación. Levánteme su mano y déjeme la levantada, por favor. Que algún hermano algún día no le sonrió, le volteó la cara, o le dijo algo que a usted no le pareció, o le chasqueó los dedos, o lo mandó. Levánteme su mano. Le ruego nos perdone, todavía nos falta que se nos aparezca el carácter de Jesús a aquellos que le faltamos a usted. Perdón, por favor, en el nombre del Señor. Estamos en proceso de construcción, pero lo que sí es cierto es que se tiene que aparecer el Señor Jesús en medio de los 12. ¿Quiénes son los 12? Nosotros que servimos. Pero ¿cómo va a ser posible si los 12 eran apóstoles? 12 es figura de gobierno. Entonces, cuando vengas de tu casa enojado, molesto, hermano servidor, ven al altar, entregue esa carga delante de Dios, pero no regreses a dañar.
al pueblo de Dios. Porque uno de los lugares donde la Biblia nos exhorta que el carácter de Jesús se tiene que aparecer es en medio de la relación entre todos los de la alabanza. Que no se metan zancadilla, que no tomen decisiones personales, sino en bendición del... No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Y por último, como un abortivo, ahí dice en el versículo, y de último, de todos, como a un abortivo, me apareció a mí Pablo. Y ahí se cierran las apariciones del Señor Jesús en ese versículo. Ahora, Pablo nos habla de nuestra comunión personal con el Señor. Y eso solamente tú lo puedes saber. ¿Cuánto en tu vida estás dejando morir para que Jesús se aparezca? Entonces vemos que ser cristiano va más allá de ser y de decir soy cristiano. Ser cristiano va más allá de que vengas el domingo a la iglesia. Ser cristiano va más allá de que te discipules a través de los discipulados virtuales semanalmente en la casa. Ser cristiano también significa adoctrinarte, porque en la medida que te adoctrinas, entiendes el peso de la palabra, y ese peso de la palabra permite la transformación y el aparecimiento del carácter de Jesús en medio de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que preguntarnos: bueno, Byron, ¿tu carácter refleja el carácter de Jesús? A veces. O tenés que trabajar ahí, Bayrito. Porque tu carácter debe de ser igual al carácter de aquel que dio su vida voluntariamente en una cruz por amor a ti. Entonces vemos cómo el Señor Jesús realmente tiene que estar absolutamente en todo de lo que nosotros somos. La transformación del Cristo de la gloria viene sobre la vida de aquel Hijo de Dios que permite la transformación de su carácter, y no su carácter hacia un lado la edificación del carácter de Cristo. Y eso sin mencionar que el carácter de Cristo tiene 12 medidas. Tomen nota, esto se puede partir en mucho. Del carácter de Cristo podemos alcanzar todavía las 12 medidas de la plenitud de Cristo, que también lo vamos a enseñar. Entonces, iglesia, decir soy cristiano, hijo de Dios, trasciende más allá de un eslogan o de una frase. Soy cristiano, hijo de Dios. Soy cristiano, hijo de Dios. Se nota. Cuando tú y yo somos hijos de Dios, pues evidentemente hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, pero posteriormente a eso deben de haber cambios genuinos y simbólicos en cada una de nuestras vidas. ¿En dónde, pastor? En el carácter, en el gobierno, es decir, en la sujeción. ¿Dónde? En el alma. Que ya no sea llorón, que ya no sea llorona, que ya no sea almático, que ya no sea peleonero. El alma tipifica muchos sentimientos. Pero mire, carácter en la sujeción, en el alma, en la familia, en la iglesia, y como último, en mi vida relacional con Jesús. Pregunto, ¿cuántos tenemos ese aparecimiento en esas 6 áreas de nuestra vida? Para que esto se pueda dar, tenemos que conocer de Jesús. ¿Cuántos conocemos del Señor Jesús? ¿Cuántos declaramos que conocemos del Señor Jesús? Levánteme su mano si usted considera que conoce a Jesús. Corre y va de nuevo. Lucas capítulo 24, versículo 13. Salimos del versículo anterior y caemos ahora en Lucas. Aquí vamos a encontrar otro montón de dádivas de palabra. Tome nota. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Tome nota de esto. Que estaba a 60 estadios
de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mira, William. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, mira pues, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero dice la Biblia, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lo interesante de este versículo, bueno, debo de dejar denotado primeramente esto, que la palabra Emaús en el original griego, aquí está el numeral, usted lo puede ir a buscar a la concordancia o al diccionario. Emaús, porque todo esto acontece camino ¿a dónde? Camino a Emaús. Mire las cosas que acontecen. Emaús, según el diccionario Trier, significa, usted lo puede buscar ahí, warm, eso así, mire, warm bath. Aleluya. Ya podemos ir a tapiscar allá a la tierra del tío Sam. Es un chiste, es un decir. Pero resulta ser que Emaús tipifica y nos habla de la dimensión de la tibieza. Y la Biblia dice, Cesarito, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, es decir, fuiste tibio. Entonces, esto le pasa a los tibios o a los que caminan en la dimensión de la tibieza. ¿Cuál es la dimensión de la tibieza? La falta de definición. Algunos dicen fríos los que están fuera de la iglesia y calientes los que están en el fuego del Espíritu. No, ahí se refiere a los que están dentro de la iglesia. Quiere decir que dentro de la iglesia, Kiara, hay fríos y calientes. Lo interesante es que como en la iglesia hay fríos y calientes definidos, dentro de lo mismo existen otros que ni frío ni caliente. ¿Quiénes son esos? Los que se conducen en la dimensión de la tibieza, es decir, en la dimensión de Emaús. ¿Qué pasa en la dimensión de Emaús? Dice la Biblia que caminando con Jesús no le conocían. Por eso te pregunto, ¿cuántos de nosotros consideramos conocer al Señor Jesús? Porque acá en Emaús dice la Biblia que los que caminaban con Él, eso podría ser claramente la tipificación de los que están dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque caminaban con Él. Pero a pesar de caminar con Jesús, no sabían quién era Jesús. Ahí dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces la dimensión de Emaús nos habla a nosotros de tibieza espiritual. Pero dentro de esa dimensión de la tibieza espiritual se dan ciertas cosas muy importantes en la vida de un hijo de Dios. Lucas 24:15. Porque entonces tendríamos que decir, bueno, ¿y quiénes son los tibios? ¿Quiénes son los tibios? Que a pesar de estar en la iglesia no conocen a Jesús. Eso está cardíaco, amado hermano. Le recibieron, pero no han permitido que la transformación del Cristo llegue a su vida. Y por lo tanto el carácter de Jesús aún no se refleja en su carácter. Sucedió que mientras hablaban, discutían. Mira, Mimi, discutían
discutían entre sí. Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, pero ellos no le conocían. Está tremendo eso, ¿va, Kenny? Esto quiere decir que hay gente dentro de las congregaciones que, independientemente si están como llamados, escogidos o fieles, están caminando en medio de la casa, pero sus actitudes no dicen que Jesús está dibujando en ellos. Discuten. ¿Quiénes iban caminando con Jesús? Los que discutían. Y como consecuencia de que discutían, no le conocían. Esa palabra discusión, vamos de regreso al original griego, es la palabra suseteo. Quiere decir que mientras ellos caminaban, investigaban, discutían. Hazme favor, alguno de los escuderos, búsqueme qué quiere decir la palabra controvertir. Yo sé que viene de controversia, pero quiero la definición exacta de controversia. ¿Qué es controversia? Por favor, algún escudero que lo pudiera buscar y me dice, ya está aquí, pastor, y lo leemos. Miren lo que iban haciendo ellos. Eso es importante que usted y yo lo sepamos, porque si estas actitudes están en nosotros, va a ser difícil que el Señor Jesús se refleje en nuestro carácter. ¿Quién está? ¿Tú lo tienes? Hazme favor, dime qué quiere decir esa palabra controversia. Es importante porque ellos discutían, disputaban y venían en controversia. ¿Qué es la controversia? Es la palabra controvertir. Controvertida, ok. Discutir extensa y detenidamente sobre una materia, defendiendo opiniones contrapuestas. Ok. Quiere decir que los hijos de Dios, estoy sacando una analogía. Hijos de Dios en medio de una congregación discutiendo quién tiene la razón y quién la deja de tener, quién tiene un punto de vista y quién tiene otro. Es decir, una de las actitudes de los tibios es la pelea, la contienda, la controversia, y que nunca están contentos con nada, aunque no diga amén. Y mire lo que dice el Marcos capítulo 8 y 11 para concatenar la escritura. Porque aquí, en Marcos 8:11, vinieron entonces, ¿quiénes? Los fariseos. ¿Y comenzaron a qué? Quiere decir que la discusión es una costumbre de fariseos. Ahora, ¿quiénes son los fariseos? Vámonos en analogía. ¿Quiénes son los fariseos? ¿Discipuladores? Los legalistas. Los legalistas que contienden en contra de la sana doctrina. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir. Ojo, por favor, sígame la secuencia del ejemplo. Dice la Biblia que venían caminando, venían contendiendo los tibios. Sí sabemos de dónde viene la analogía. Venían en el camino de la tibieza. Ojo, por favor, discípulos. No era Juan Camaney el que venía entre ellos platicando. Estos eran los discípulos. Imagínense, si esa es la talla de un discípulo, ¿hacia dónde puede viajar la talla suya y mía, que todavía estamos por debajo de ellos? Y venían discutiendo, venían cavilando, venían peleando, venían contendiendo. ¿Actitud de quién? ¿Quiénes tienen por costumbre la discusión? Sígame la analogía, amado hermano. ¿Quiénes? Los fariseos. Quiere decir que estos hermanos en Cristo, que según ellos venían caminando correctamente, no se habían dado cuenta que habían caído en la dimensión de la tibieza, y que como consecuencia de estar habitando ya en la dimensión de la tibieza, venían discutiendo como fariseos, pero eran discípulos. Está grueso eso, hermano. Y dice la Biblia, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. ¿Qué le decían? Queremos una señal del cielo. Pero el propósito, dice la Biblia, era tentarle. Controversia
discusión larga y reiterada. Dice que venían en disputa, traían riña, discusión. Ay, hermano, tenemos que dejar de ser peleoneros en medio de la iglesia. El pastor sí se entera de sus contiendas. Yo sé cuando un hermano trata mal a otro hermano, pero en la misericordia de Dios digo, vamos a normarlo de una manera diferente. Pero tome nota, todos ellos eran discípulos que ya estaban tibios y que lo que empezaban a hacer era contender y a pelear entre ellos, porque su perspectiva y su punto de vista no era el mismo del que él tenía. Quiere decir que estar en la iglesia no es garantía de nada si no das la talla de la imagen del Cristo de la gloria. Es ahí donde viene la controversia, amado hermano. ¿Quiénes vamos o quiénes vamos a llegar delante de la presencia del Padre? Solamente aquellos que hayamos logrado escondernos en el carácter de Cristo Jesús. Mire, riña, discusión, pelea, competencia. La discusión dice que es alegar razones contra el parecer de una persona, manifestando posición. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de esto, amado hermano? Que eran hermanos, eran discípulos de Jesús, y a pesar de caminar con Jesús, dice la Biblia que no le conocían. Ahora viene la pregunta del millón otra vez de nuevo, y lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuántos conocemos del Señor Jesús? Porque no somos peleoneros. Entonces, ¿dónde se tiene que aparecer el Señor Jesús, amado hermano? ¿Dónde se tiene que aparecer el Señor Jesús? En mi carácter. Cada vez que usted y yo, porque somos seres humanos, tenemos carácter, tenemos alma, tenemos sentimientos, tenemos perspectivas diferentes, muchas veces peleamos y contendemos. Pero estoy yendo a la iglesia, eso no es garantía de nada. La única garantía es que tú permitas que el Señor Jesús se dibuje en tu forma de ser, en tu forma de conducta de manera diaria. Mire, mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Qué son los ojos velados? El velo es la separación. Es una visión separada. Sus ojos estaban separados. Mire, hermano, esto más allá de una enseñanza es una prédica que debiese de producir un cambio de actitud. Más que una enseñanza de tomar nota magistralmente para saberlo, esto tiene que producir lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos: frutos dignos de ¿qué? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Qué tremendo. No sé si me va siguiendo la secuencia, hermano. ¿Cuál era el propósito de este versículo? Enseñarnos con que a pesar de estar en la iglesia, a pesar de ser servidor, a pesar de ser pastor, a pesar que tú eres ayuda pastoral, diácono, anciano, oveja, lo que tú y yo seamos, somos hijos de Dios, somos cristianos. Y por tanto, una de las maneras correctas de poder medir mi nivel de crecimiento es cuando el carácter de Cristo está siendo formado en mí. ¿Cómo yo lo peso? Ahí tenemos algunas actividades denotadas por los discípulos en las cuales fueron probados. Mire la versión del lenguaje actual como dice: y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús. Ellos ya iban por la tibieza. Es decir, ellos ya no mantenían una relación ardiente relacionalmente. Mire, ahí viene otra pregunta: ¿cuántos estamos orando? Diariamente nuestra oración no falta. Levánteme su mano, por favor. Delante de Dios la está levantando. A mí me va a decir: pastor, yo sí oro, y si no ora, es delante de Dios. Levántela. La oración es importante. Mire lo que dice aquí: aquel mismo día
Dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús. A veces vamos hacia la dimensión de la tibieza y no nos hemos dado cuenta. Cuando dejamos de leer, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de buscar a Dios, cuando venimos un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, 3 no. Cuando nos aparecemos cada 2 o 3 meses, eso lo que está diciendo es que estás tibio. Y la Biblia dice, o frío o caliente. Que estaba como a 11, aquí ya dice 11 kilómetros, ya no dice los campos de fútbol, ¿va? No, que a 11 kilómetros. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste, porque habían caminado a la par de su Señor, pero no le conocían en la dimensión de su carácter. Iglesia, no basta solo con decir soy cristiano, hijo de Dios. Jesús se tiene que dibujar en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras actividades. En el trabajo, amado hermano, tú debes de presentar un carácter conforme al de Cristo. En tus privilegios, un carácter delante de Cristo. Cuando conduces tu carro en medio del tráfico pesado y se te meten los camioneteros y pasan los motoristas casi arrancándote el espejo, no es queja, pero a veces dan ganas de bajar la ventana y darle la bendición. Carácter de Cristo. Entonces, mire, amado hermano, no le conocían. Esa palabra conocías, no tenían epignosco de Jesús. Que había, de oídas te había oído, pero en tu carácter no se mira a Jesús. O en nuestro carácter no se mira a Jesús. Ese no le conocían es un reconocimiento, es una familiarización, es una comprensión, es un entendimiento, es un señorío establecido sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el problema de ellos es que no le reconocían. Estaban en medio de la iglesia, se seguían peleando. ¿Por qué? Porque de oídas te había oído, pero no le reconocían. Y es ahí donde surge entonces otra pregunta: ¿cómo yo puedo hacer para conocer de Jesús? Y existen por lo menos 7 aspectos bíblicos. Su voz. ¿Cómo yo sé si realmente conozco del Señor Jesús? Número 1, sé reconocer su voz. Mire, mejor acá, facetas que existen para ir conociendo del Señor Jesús. Yo no puedo decir conozco del Señor Jesús porque le recibí como mi Señor y Salvador. No, ahí usted le ha recibido, pero el conocimiento viene como consecuencia de saber identificar su voz. Para conocer al Señor Jesús, tengo que conocer su vestidura. Para conocer del Señor Jesús, tengo que conocer sus pensamientos. Porque la Biblia dice: mis pensamientos no son los tuyos. Quiere decir que la cabeza del Señor Jesús también la tenemos que conocer. Entonces existen estos 7 aspectos que nosotros debemos de traer a nuestra vida espiritual: su voz, su vestidura, su cabeza, sus ojos, sus pies, sus manos, bueno, su mano derecha, la diestra de las misericordias. Quiere decir que una de las dimensiones donde conocemos al Señor Jesús a través de la mano derecha es a través de la diestra de su misericordia. Y de su boca. ¿Cuántos conocemos la voz del Señor Jesús? Levánteme su mano si usted conoce o ha identificado la voz del Señor Jesús. Levántela, no tenga vergüenza, hermano. Aquí usted no tiene que tener vergüenza en nada. Yo, pastor, porque posiblemente tú consideres, pero a la luz de la palabra no. O tal vez cuando vea la palabra dice: ¿verdad que yo sí sabía que conocía la voz del Señor Jesús? ¡Ay! Pero mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo conocemos la voz del Señor Jesús? Voy a empezar nada más con este tópico por cuestión de tiempo.
Para conocer al Señor Jesús y que se den manifiesto lo que ya hemos hablado, tenemos que conocerle. Mire la importancia del Señor Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y dice la Biblia que le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa. ¿Qué dice acá? De un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo cuadruplico. Cuadruplicado le pago lo que le debo. Por si algún hermano le debe algo a usted aquí que haya prestado, ¿verdad? Zaqueo así pagó. Jesús le dijo: hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también, ¿qué dice? Es hijo de Abraham. Entonces, conocer la voz del Señor Jesús es aprender a recibir salvación en el corazón. Cuando Zaqueo escuchó la voz de Jesús, esa voz que llegó a lo profundo de su corazón trajo algo que se manifestó en su vida. Cuando Zaqueo oye la voz del Señor Jesús y decide bajarse, el haber escuchado la voz del Señor Jesús le valió a Zaqueo que el Señor Jesús mismo visitara su casa. Quiere decir que reconocer la voz del Señor Jesús implica el establecimiento de la dimensión de la salvación en tu vida personal. Ahora, esa palabra, mire, la palabra sotería, que es la palabra G4991, que viene de otra que es la 4990, esa palabra salvación también nos salva a nosotros de liberación. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos de nosotros tenemos familia que consideramos tienen problemas, que necesitan la dimensión de la liberación en medio de su vida? ¿Sabes cómo ellos pueden recibir liberación? Aprendiendo a reconocer la voz de Jesús. Quiere decir que un hombre es sano, es salvo, es libre. Pero me llama la atención, mira aquí, es libre para dar. Quiere decir que esto, libre para dar ¿qué, pastor? Para dar amor, para dar entendimiento, para dar comprensión. ¿Qué manda? Y más bienaventurada cosa, ¿qué dice la Biblia? Es dar. ¿Cómo yo recibo la dimensión de la liberación? Si tú tienes familia que tiene problemas de liberación, la manera correcta de que ellos sean libres va a ser a través del nombre del Señor Jesús. Pero para que esa dimensión llegue, van a tener que aprender a escuchar la voz de Jesús que les dicen: ven. Por eso es que a veces algunos hermanos me dicen: mire, pastor, tenemos una persona que no conoce del Señor Jesús y está endemoniada, ¿verdad? Y quieren que vayamos, bueno, casos muy específicos, quiere que vayamos a orar a su casa. Bueno, ¿por qué no viene a la iglesia? Es que está convaleciente, no se puede levantar, mire, ya está en su etapa final. Bueno, visítenle, no hay problema. Pero aquella persona que esté en el pleno ejercicio de sus facultades, de conocimiento, de locomoción, de todo, y quiere recibir, tenemos a un sobrino, hermano pastor, que mire, desde chiquito se nos endemonió cuando lo llevamos a ver a Mashimón.
Y hasta el día de hoy sigue igual. Pero él dice que lleguen a su casa a ministrarle liberación. Que venga delante del Señor Jesús, porque la liberación se da como un proceso de sotería. ¿Qué es sotería, amado hermano? Un proceso de liberación que viene como consecuencia de identificar y de escuchar. La palabra escuchar implica obediencia, porque dice la Biblia: obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, escuchar de Jesús trae liberación. Escuchar de Jesús trae seguridad. Escuchar de Jesús trae salvación, libertad y la habilidad de poder dar al necesitado conforme a su necesidad. Entonces, ¿cómo yo sé que conozco del Señor Jesús? Escucha bien, iglesia, y con esto quiero cerrar. ¿Y Kenny? Fue el rapto. Solo Kenny va. Lo cual nos deja a nosotros mal parados. No sé si ya se dio cuenta. No se ríe por Kenny, no, pero si solo Kenny, entonces aquí estamos en clavo, hermano. Porque si solo uno se fue al sonar de la trompeta, y nosotros. Tenemos que aprender a escuchar la voz. ¿Cuántos hemos escuchado la voz del Señor Jesús? Levánteme su mano así bien alto. Aleluya. ¿Para qué escuchas la voz de Jesús? ¿Para qué escuchamos la voz del Señor Jesús, hermanos? ¿Para oír y oír? Es que la palabra profética decía que si cambio mi pensamiento, Dios bendeciría. Pero yo no miro que Dios bendiga porque no has cambiado tu forma de pensar. Zaqueo oyó la voz: ¡Ey, Zaqueo! ¡Bájate del árbol y venís! Obediencia. ¿Sabes cómo tú conoces la voz de Jesús? ¿Sabes cómo podemos decir, hijo, que conocemos la voz de Jesús? Cuando somos hombres y mujeres obedientes. De ahí es que la Biblia dice que el Señor se agrada en la obediencia. Más allá, y es donde hemos sacado la analogía, que el Señor Jesús recibe con mayor énfasis la obediencia que la ofrenda depositada. Si lo que traes al altar no trae obediencia, estás trayendo dinero, y el Señor no se agrada en el dinero. El Señor se agrada en la obediencia. La ofrenda puede ser tipificada como el sacrificio, pero el Señor dice: yo quiero obediencia, no quiero sacrificio. Entonces, cuando Zaqueo escuchó la voz del Señor Jesús, le obedeció y le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Se bajó del arbolito, hermano, y vámonos para la casa. Activó la fe. Entonces, conocer la voz del Señor Jesús es lindo, es una bendición, pero lo superlativo va, y tú sabes que has escuchado la voz del Señor Jesús, porque muda y cambia tu forma de escuchar, tu forma de ver, tu forma de conducirte, y se dan los frutos, los aparecimientos. ¿Sabe cómo se dan los aparecimientos del Señor Jesús? Cuando activamos la obediencia y la fe. ¿Tú has oído la voz del Señor Jesús? Sí, alguna vez la oí. No hace sentido, ¿verdad? Porque el que un día escuchó la voz del Señor Jesús, hermano, oír la voz de Jesús implica obediencia e implica activación de fe. Yo sé que tú eres una mujer que tiene el Espíritu de Cristo, porque eres una mujer obediente. Porque yo he visto en ti un varón que cuando el Señor le pide algo, Él lo da. Y no estoy hablando de casa, carro, sueldos, puntos. Eso ya sáqueselo del oído carnal. Estamos hablando de lo del Espíritu. Cuando el Señor te pide algo espiritual,
Cuando el Señor te pide un cambio genuino en tu corazón. ¿Tú sabes quién ha escuchado la voz de Jesús? Porque es un hombre y una mujer obediente a la voz de Dios. Yo sé, van a haber cristianos desobedientes, definitivamente. En algunos momentos sabemos muchos. Voy también metido dentro de eso. Usted no crea que su pastor es una virtud de dichado, ¿ah? A veces fallamos, porque si no somos, no podríamos estar en este tacuche terreno carnal. Pero la Biblia dice: procura. Y en esa batalla vas tú y voy yo. ¿Con qué intención? Escuchar la voz de Jesús. Cuando un hombre o una mujer, que son los únicos dos sexos permisivos dentro de la palabra de Dios, no hay intermedios, o frío o caliente, hombre o mujer, tibios, dice la Biblia. Pero tú sabes que tu esposa ha escuchado la voz de Jesús, o tú sabes que tu esposo ha escuchado la voz del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es un hombre obediente. Y más allá de la obediencia, es un hombre o una mujer de fe. Entonces, conocer la voz del Señor Jesús. ¿Cómo yo sé que conozco de Jesús? Porque he escuchado su voz y le he obedecido. Porque el Señor me ha dicho, yo he activado mi fe y camino en pos de Él en obediencia. Conocer al Señor Jesús, no de oídas, porque la Biblia dice: de oídas, ¿qué? Pero ahora es una realidad. Ahora te veo. Se mira lo que es verdadero y genuino. Entonces viene la pregunta del inicio una vez más. ¿Cuántos hemos escuchado la voz del Señor Jesús y le hemos aprendido a obedecer y hemos aprendido a caminar en fe? Porque esa voz inaudible a los muchos, más audible a mi oído espiritual, me ha edificado. Y como consecuencia, obedezco lo que Él me pide. Pregunto: ¿qué te ha pedido el Señor? Señor, ha estado hablando conmigo, pastor, y tengo que dejar de ver televisión y tengo que empezar a ayunar un poco más, porque esa novela que dan de que sea me está quitando el tiempo, pastor. Ok, gloria a Dios. Obedece. Si obedeces, eres discípulo. ¿Has escuchado la voz del Señor? Ahora, si el Señor te habla y pasas de largo, pues te pregunto: ¿qué te ha pedido, chachita? ¿Qué te ha pedido, hijo? ¿Qué te ha pedido? ¿Qué te ha pedido? Ya empezó el pastor a pedir. Pague la tele, usted está en otro rollo. ¿Qué te ha pedido el Señor de tu vida? ¿Obediencia? La palabra dice obediencia, quiero. ¿Qué te ha pedido? Mi hijo, estás tratando mal a tu esposa, papi. Te la di como una doncella para que cuidaras de ella, pero tu trato está mero recio. ¿Qué te ha pedido? Que dejes de tratar preferencialmente a un hijo y empieces a tratar a tus dos hijos de la misma manera. ¿Qué te ha dicho? Mi hijo, te he bendecido económicamente y a mi princesa y a mi doncella me la mantienes en trapos de cucaracha. ¿Qué te ha pedido? Tienes que venir temprano a los servicios. ¿Qué te ha pedido? Tienes privilegio en la casa y no has sido serio con tu privilegio. ¿Qué te ha pedido? Fidelidad a Él, a tu esposa, a tus hijos. Fidelidad y lealtad a tu pastor. ¿Qué te ha pedido?
No, pastor, a mí lo que me pidió fue mi casa. No. Esto es del Espíritu. Es algo que Él te ha pedido que entregues para que ejercites la obediencia y la fe, y su imagen sea dibujada en ti. La iglesia hoy está metida, amado hermano, en la prosperidad. Y el planeta se está acabando, hermano. A veces hay unas vamos a viajar a Marte y lo vamos a terraformar. ¿Por qué no mejor terraforman la tierra? Le falta un poquito menos de trabajo, digo yo, ¿va? Usted mira, Marte está rojo, de árido y seco. Bueno, excepto en los polos sí hay agua. Vamos a terraformar Marte para irnos para allá. ¿Para qué? Mejor seamos un poco más conscientes en lo nuestro y dejemos una buena herencia a nuestros hijos. Pero ¿cuál es el problema, amado hermano? La dureza del corazón del hombre. ¿Qué te ha pedido? Fidelidad a tu congregación. No, hijo, lo que estoy yo tratando en vos es que vos brincas como que sos David, la pulga, y Messi. A los dos les dicen la pulga. Brincas de congregación. Estableced qué te está pidiendo Dios. No, pastor, es que hoy sí tengo ganas. Después de oírlo usted, tengo ganas de irme de la iglesia. ¿Qué te está pidiendo Dios? Porque lo que tenemos que entregar es todo aquello que desdibuja su imagen. Oye, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que son 12 marcas adicionales a estas, es donde uno dice, no solo con decir soy cristiano, soy cristiano. ¿Cuántos jóvenes se inscribieron este año a la universidad? Levánteme la mano. Si tenemos jóvenes inscritos en la universidad, que este año se inscribieron en la universidad a cualquier carrera, levánteme su mano. Ándale. ¿Y qué pasó, mucha? ¿Y la U? Entonces levánteme la mano bien, pues, no que. Mire, consejo, todo por el mismo precio. Uno que recluta no contrata timoratos. Levante su mano. ¿Sí o no? Quítense ese miedo. ¿Cuántos se inscribieron en la U? 1, 2, 3. Pero no por haberse ido a inscribir ya les están diciendo licenciado o dígame doctor. Como decían aquellos dos que salían en la tele, dígame licenciado, decían. No porque se inscribieron en la U, ustedes ya son licenciados. Tiene que pasar su proceso, ¿sí o no? Lo mismo es con ser cristiano. Ya soy cristiano, hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Sí, gloria a Dios. Pero recuérdate que aparte de eso, Jesús pagó precio de sangre. Pero aparte de ese precio, hay otros precios que pagar. Y esos te corresponden a ti y me corresponden a mí. Tú puedes decir que conoces la voz de Jesús porque eres obediente, Carlitos. No importa, como dicen los gringos, no matter what. Obediencia a mi Señor. Ya viste, mamá, obediencia al Señor, no a vos. No, la línea: hijos a vuestros padres, esposa al marido, y el marido sujeto a quién? A la cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces, conocer la voz del Señor Jesús. Tú y yo no podemos decir que conocemos la voz del Señor Jesús si no somos obedientes a su voz. Por haber entrado a la U no eres tú ya. Este año me inscribí a ingeniería. Dígame, ingeniero. No, hasta 6 años después. Ahorita no. Entonces somos cristianos, hijos de Dios, con una salvación gratuita a través de sangre preciosa derramada por un Cordero perfecto. Pero en eso tú y yo tenemos que ser transformados de gloria en gloria, de pelea en pelea, y en esa pelea victoria.
de victoria en victoria. No hay victoria sin pelea. No hay premio sin batalla, excepto los galardones que el Padre envía. ¿Sabe que los galardones? No, perdón, los regalos son inmerecidos, los galardones son ganados. Entonces decir he escuchado la voz del Señor nos deja en una posición de ahí viene la lanza de la... ¿Cuántos somos obedientes? ¡Eh! Cuidado, ahí le van a mandar la lanza de la verificación. No se olvide que hay una lanza de verificación. ¿Cuántos nos acordamos de la lanza de la verificación? ¿Cuál era el propósito de la lanza de la verificación? Ver que el cuerpo de Jesús estuviese muerto. Entonces, después de todo proceso de transformación, llega la lanza para probar si realmente has muerto a lo que tú le has dicho al Señor que has muerto. Yo soy obediente y tengo una fe activa. En esa semana tu fe va a ser probada. Y lo interesante es que si es así, vas a salir victorioso. ¿Por qué? Porque has sido un varón de Dios o una varona de Dios obediente a la voz de tu Señor. Entonces, el primer paso para conocer del Señor Jesús, basado en esta línea que llevamos de enseñanza, es reconocer su voz. Y más allá de reconocerla, obedecerla. Tú sabes que eres un genuino hijo de Dios cuando el Señor te habla. Yo no sé si a usted a veces le ha tocado que el Señor le pide algo y usted está batalla y batalla, pelea y pelea en la obediencia. Llegó el tiempo de la prueba de escuchar la voz de Dios. Y dice la Biblia que aquel que ha escuchado la voz de Dios lo puede decir. Porque Zaqueo escuchó y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy ha llegado la salvación. Ahí le está hablando de bajarse del árbol y le está hablando de la dimensión de la salvación. Para bajarse del árbol tuvo que ejercitar la obediencia, y para saber que la salvación realmente estaba llegando a su casa a través del Cristo de la gloria, tenía que activar la fe. Porque dice la Biblia que es la fe, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Lázaro escuchó la voz y recibió vida como consecuencia de ello. La pregunta hoy es: iglesia, ¿cuántos escuchamos la voz de Dios? No la oímos, de oída te había oído, ahora mis ojos ven que eres una realidad. Y cuando mis ojos ven que eres una realidad, obediencia quiero y no sacrificio. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a activar esa voz en cada uno de nosotros, ese oído que solo escuche tu voz. Señor Jesús, tú que estás en casa, tal vez el Señor ya varias veces te ha dicho: deja de estar recibiendo los servicios de manera virtual. Deja de estar recibiendo los servicios por televisión. Esos son un medio paliativo ante situaciones difíciles. Pero si estás en el perfecto ejercicio de tus facultades, ¿qué haces en tu casa el día de hoy? Posiblemente el Señor te hable. Y dice la Biblia que Lázaro recibió bendición y vida. La salvación llegó a su casa. Lázaro es la forma abreviada de Eleazar. Y Eleazar significa Dios ha auxiliado. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.